¿Cómo están? Buen día. Feliz Día de las Madres. Gracias. Bien, los invito a abrir su Biblia, si trajeron Biblia, y si no, bueno, siéntense con alguien que tenga Biblia. En Ruth capítulo 3. Si estás en esta mañana, no sé si hay alguien que nos esté visitando que esté por primera vez. ¿Hay alguien acá que nos esté visitando por primera vez? Bienvenida, Dios te bendiga. Y si sos alguien que quizás hace poco estás acercándote al Evangelio, estás acercándote a una congregación, yo realmente, mi oración fue que este mensaje haga que tu corazón se abra de par en par al gran amor de Dios. Y si sos cristiano, mi oración en esta mañana fue que veas de una manera fresca, de una manera nueva, y que haga que tu corazón se avive, se encienda en la idea y en la comprensión de cuán profundo nos ama Dios. Este es un mensaje del amor de Dios, es simple y sencillo, no vas a escuchar nada que nunca hayas escuchado. Pero antes de entrar a lo que quiero decir en esta mañana, que está en el capítulo 3, vamos a ir rápidamente en una pasada del contexto del capítulo 1 y 2. ¿Sí? No lo vamos a leer, lo vamos a mencionar rápidamente. Vamos a la primera imagen. Fíjense que este libro, ¿sí? El libro de Ruth, lleva el nombre del personaje, ¿sí? Que es Ruth, una viuda moabita. Los moabitas eran gente que era enemiga del pueblo de Israel, ¿sí? Fíjense después en su casa, el versículo 1 del capítulo 1 comienza diciendo, en los días en que gobernaban los jueces. Así que este era un periodo de malestar político, de malestar social, de un malestar espiritual. Y dice que viene una hambruna a Israel. Cuando había hambruna, en ese contexto, significaban dos cosas. O que había un juicio de parte de Dios, o que algún propósito Dios estaba tramando también. Pero esos momentos así, que eran difíciles para una nación, para un país, servían para ese tipo de cosas. O era juicio o Dios estaba haciendo algo. Y en ese momento, en Belén, en donde había una hambruna, había un matrimonio. Ella se llamaba Noemí y él se llamaba Elimelec. Tenían 2 hijos. Síganme porque acá hay muchos detalles en esta historia. Uno de los hijos se llamaba Malón y el otro Kelión, ¿sí? Se van hacia Moab, porque acá estaba esta hambruna, se van hacia ese pueblo enemigo de Israel, y muere el esposo de Noemí. Así que Noemí queda viuda con sus 2 hijos. Estos 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas llamadas Ruth y Orfa. Ponen cara de no tengo idea. A los 10 años de haber estado ahí, 10 años, a los 10 años mueren los 2 hijos de Noemí. Es decir, los esposos de Ruth y de Orfa. Y el capítulo 1 enseguida nos deja en el escenario de que quedaron 3 viudas. Y Noemí escucha que en Belén, de donde ellos eran, otra vez había alimento, había trabajo. Estaba volviendo toda la normalidad. Y lo que hace es proponer un regreso y le dice a sus nueras, miren chicas, me vuelvo, quédense acá en su país. Entonces Orfa se queda, pero Ruth le dice lo que dice en la siguiente imagen, que lo hemos leído. Me voy contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Acuérdense que le dice eso porque no era de Israel ella. Y así que al final de Ruth, capítulo 1, vuelven las 2 a Belén. ¿Sí? Pero al llegar a la ciudad, todos se conmueven por el regreso de Noemí, esto después lo pueden leer en su casa, y ella les dice, no me llamen Noemí, creo que está en la próxima imagen, a ver. Ah, no, anterior.
Volvé para atrás. Noemí llega y toda la gente celebrándolo, mirando, mirá, la viuda que se le murió el esposo, los hijos. Y ella les dice, miren, no me llamen más Noemí, díganme Mara. Acuérdense que Mara significa amargura. Y ella les dice, yo me fui llena, pero volví vacía. Y ahí termina el capítulo 1 y nos deja todo ese escenario que nos lleva al capítulo 2 de Ruth. ¿Sí? Que ahí sí la siguiente imagen. Hasta acá tenemos dos problemas principales. Son dos viudas, dos mujeres encima en ese contexto que necesitaban comida y familia. En el capítulo 2 el problema de la comida se aborda porque Ruth sale a los campos a espigar, a cosechar. Y da la casualidad que llega al campo de una persona llamado Boaz, y que justo este tipo era pariente del esposo de Noemí. ¿Me siguen hasta ahí? Y esto se ve que a Boaz, cuando la mira, también llamó la atención. Como que hubo onda ahí apenas se vieron. Vuelve Ruth a la casa de Noemí y le dice, mirá, estuve trabajando en el campo de Boaz. Y como que Noemí no entiende nada de lo que está pasando. No puede creer, aparte, toda la cantidad de grano que trajo. Y Noemí se da cuenta que Boaz es pariente de su esposo, del que había fallecido. Así que en su cabeza se da cuenta que este tipo está calificado para ser un redentor. Voy a ir más despacio. En ese momento no es que se podían casar con uno o con otro, alguien se tenía que hacer cargo siempre. Y generalmente eran parte del clan. Era el pariente, el tío, el hermano, el sobrino, era medio que quedaba todo en familia siempre. Por eso es que Noemí sabe quién es Boaz y dice, che, este se puede casar con Noemí. Y entonces Noemí le dice a Ruth, en el capítulo 2 estamos todavía, quédate en los campos, vas a tener que ir todos los días a trabajar. Y Ruth va y lo hace. Así que todos los días durante la temporada de cosecha, ella está en los campos de Boaz, todas las semanas, semana tras semana, en la temporada de cosecha. Pero nos lleva al capítulo 2, al final, a un momento muy anticlimático. Porque termina diciendo el capítulo 2, mientras tanto, el último versículo dice, mientras tanto vivía con su suegra. Para ese momento no era algo sencillo lo que se estaba diciendo. La comida ya tenían todo lo que había traído por trabajo Ruth. Y quizás tenían suficientemente grano como para el resto del año. Pero lo que era el otro problema, que era la familia, seguía siendo un vacío. Y para ese momento, si vos eras viuda y encima no tenías hijos, te ubicaba en una posición precaria. Y eso significaba que vos tenías que vivir de lo que te ayude tu comunidad, tus vecinos del barrio. Fíjense que si uno se da cuenta, para este momento de la narración de Ruth, estamos frente a un relato que es una obra maestra del arte narrativo. Tiene muchos detalles y hay muy pocas historias en la Biblia que están contadas desde el lado de una mujer. Y hay muy pocas historias de la Biblia en donde el narrador le presta atención a la perspectiva femenina, a los sentimientos, a los valores de las mujeres. Fíjense que el capítulo 1 y 2 tiene detalles domésticos y detalles rurales que nos ofrecen todo el contexto para entender lo que va a ser el mensaje de esta mañana. Tenemos un final triste al final del capítulo 2. Están Ruth y Noemí, y Boaz, que todavía no hizo nada, solamente la miró. Entremos al capítulo 3. Vamos a ir versículo por versículo. Y quiero que se imaginen todo lo que vamos a ir leyendo. Quiero que se pongan en sentimiento, en emoción, en pensamientos, para meternos de lleno a esta historia. Versículo 1, fíjense lo que dice. ¿Lo tienen? Si no, lo vamos a poner porque no lo puse yo ahí en la diapositiva. Ruth capítulo 3, versículo 1, dice así. Un día, Noemí, la suegra, habló con Ruth, su nuera.
hija mía, le dice, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Imagínense un momento que estaban comiendo, de repente Noemí deja los cubiertos en la mesa y le dice, vos necesitas un esposo, necesitas una casa, necesitas un hogar. Lo que le está diciendo Noemí en ese contexto, al decirle necesitas un hogar, significaba necesitas que te vaya bien, necesitas prosperar. Pero prosperar en ese momento, el equivalente era tener muchos hijos, o al menos tener hijos. Lo que le está diciendo la suegra es, casate y tené hijos, no puedes estar acá conmigo. Versículo 2, fíjense que dice, ¿recuerdas lo que te dije acerca de vos, el dueño del campo donde has estado trabajando? Él es de la misma familia de mi esposo. Escuchá bien esto que te voy a decir, le dice Noemí. Esta noche él va a estar en su campo separando el grano de la paja. Y acá comienza Noemí a decirle un plan que andás a ver cuándo lo pensó y comienza a maquinar todo. Vamos a hacer una pausa. 2 cosas sobre vos. Primero, acá se nos muestra que vos era un pariente, ¿sí? Lo que básicamente le está insinuando Noemí es, mirá, mejor que este no vas a encontrar. Y en segundo lugar le dice, esta noche él va a estar en su campo trabajando. Porque esta tarea se hacía cuando eran tipo 7 de la tarde, que ya se está yendo el sol y corría un poco de viento. En ese momento se hacía. Y Noemí sabe que vos vas a estar trabajando a esa hora y que medio que ya se van a quedar ahí comiendo y tomando algo y se va a hacer de noche. Porque a ver, Ruth y vos se veían en el campo todos los días. Pero no daba como para que Ruth llegue en el medio del campo y le diga, pregunta, así, modo informativo. ¿No da como para casarse? Como que no estaba la cuestión, el escenario disponible para eso. Así que este era un momento único que se presentaba. Noemí se da cuenta y dice, a la noche, cuando está más o menos yéndose el sol, va a ser el momento de atacar. Y acá se comienza a poner todo raro. Fíjense el versículo 3 y el 4, dice lo siguiente. La suegra le dice, bañate, perfumate y ponete tu mejor vestido. Andá al campo donde vos estás trabajando, pero no dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Si nosotros somos oyentes de ese momento, en esa época, en el contexto original, nosotros estaríamos todos medio con vergüenza escuchándolo. Ahora porque, un viva la pepa, pero en ese momento estaríamos medio sonrojados, medio que le estaríamos tapando los oídos a nuestros hijos para que no escuchen lo que están diciendo. Estaríamos diciéndole al lado en la reunión, mirá lo que Noemí le acaba de proponer a su nuera, desubicada. Voy a hacer una pequeña interpretación de esto. Versículo 3 le dice, lavate, bañate, perfumate y ponete la mejor ropa. Pero no es que Noemí le estaba diciendo a su nuera, así con ese olor no llegás ni a la esquina. No le estaba diciendo eso. Es más profundo lo que le está diciendo. Si ustedes se acuerdan, en 2 de Samuel, cuando David pierde a su hijo, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Se bañó y se puso los mejores perfumes. Lo que estaba haciendo David en ese momento es dejar el duelo por su hijo que había fallecido. Entonces, hacer esto era la demostración física de la transición del duelo. Noemí le está diciendo, Ruth, vos quedaste viuda y estuviste mal todos estos años. Este es el momento de que dejes eso atrás, que te olvides de tu ex esposo, porque ahora sos una soltera elegible. Y aparte también vas a oler mejor. Le sigue diciendo, vas a bajar, pero no le hagas saber, que no te vea que estás ahí hasta que no termine de comer y de beber. No es que le está diciendo, escuchá, después de que tome va a estar ahí medio... No le está diciendo eso. Lo que le está diciendo es, esperá que esté de mejor humor. Viste que hay personas que
no voy a decir nada porque yo tengo una amiga que cuando no come empieza a sentirse mal, empieza a sentirse que me descompongo, y salíamos a comer con amigos ahí y empezaba a decir no puedo, y qué sé yo, y la gente se pone de mal humor a veces cuando tiene hambre, ¿viste? Bueno, acá le está diciendo eso. Esperá hasta que termine de comer y de beber para que esté de buen humor. Cuando vaya al borde de la era, le dice, en el versículo 4, fíjate bien dónde va a acostarse. Cuando ya esté dormido, vas y te acostás a su lado. Pero fíjense que le dice, fíjate bien dónde va a acostarse. Lo que le está diciendo es, fíjense toda la tensión que hay acá. Le está diciendo, no te vas a equivocar. No hay muchas oportunidades en esto. Y le dice, cuando estés a su lado, ve y descubre sus pies y acuéstate ahí. Para nosotros, año 2024, no tenemos idea. Medio que lo entendemos como que se acostó y... Pero lo que estaba haciendo Ruth es estar escondida, atrás de no sé dónde, un árbol, y en el medio de la noche, porque no es que había luz LED, que puso Hapkin, nada, o sea, no se veía nada. Ella tenía que mirar que sea él. Tenía que mirar que sea vos. Y cuando se acueste tenía que fijarse bien dónde se acostaba. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Noemí a Ruth que haga? ¿Qué era esto de descubrir las piernas, acostarse? ¿Esto era lo que se suponía que hacía una trabajadora con su jefe? Pero fíjense que Ruth le dice en el versículo 5, dale. No se replantea nada, no entra en crisis, no entra en vergüenza, le dice, haré lo que me digas. Así que ella va y lo hace. Pero no había margen de error. Fíjense que una mujer esclava en ese momento no podía ir y estar diciendo, a ver, no. No sé, eran 2 piernas que eran las correctas, todas las demás eran las equivocadas. No había forma de que se equivoque. Imagínense el escándalo si la descubrían. Fíjense que el versículo 7 dice, después de que Booz terminó de comer y beber, se fue a acostar junto al montón de cebada y estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó a él con mucho cuidado y se acostó a su lado. Es casi una escena romántica esto. Es como que podríamos llegar a escuchar los latidos del corazón de Ruth, imagínense, tuc, 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 mientras está viendo al que podría salvarle la vida y ser su esposo. No es la época de ahora que si siento hago y si no siento se terminó porque soy feliz, no me siento, no me hallo y tengo 35 años de matrimonio. Yo necesito ser una persona libre. No. La gente era comprometida en ese momento y los vínculos eran casi una cuestión social y política y un negocio y un contrato era el matrimonio. Ahora también más o menos. Pero... Así que ella lo ve caminar solo hacia un costado, se acuesta y se duerme. Vos. Fíjense, Ruth estará diciendo, estará dormido. Viste, medio que acercándose así a ver si... Porque, a los que somos padres nos pasa. Ustedes la ven bailando acá, Juliana, pero son las 11 de la noche y sigue bailando en mi casa. Y vos la hacés acostar y decís, bueno, ahora sí me voy a ver una peli a la pieza. Y te levantás y decís, está dormida. Y la cama justo hace todos los ruidos que no tiene que hacer y de repente dice, papi, hace 3 horas que está intentando que se duerma. Acá es lo mismo. Y ella está esperando que se duerma por completo. Y dice el versículo 7 que se acercó silenciosamente, le descubrió los pies y se acostó. No sabemos si ella está acostada, porque para el lenguaje de la época no se sabe concretamente. Pero no es que fue y se acostó una siestita a los pies de Booz. No sabemos si se puso así, media de costado, no se sabe eso. Y la idea no es saber exactamente eso.
Pero lo que sí sabemos es que es un lenguaje muy provocativo para ese momento. Pero el narrador, fíjense que no nos dice nada que ponga en duda la moralidad o la nobleza o la pureza de Ruth o de Boz. Pero la escena aún así no deja de ser intensa. O sea, está acostada ahí. Y el versículo 8 dice, a medianoche, Boz se despertó de pronto y al moverse sintió que alguien estaba acostado junto a él. Ponete en el lugar de Boz, que vos estás durmiendo. Y los comentaristas dicen que él se despertó porque como era un horario de mucha brisa, imagínate, es como que a vos te prendan el ventilador y estés destapado. Y dice que, imagínate, de repente se despierta, hace así y tiene a alguien así. Pero mirándolo fijamente. Porque Ruth está despierta. O sea, no te pienses que ella se acostó y dijo, bueno, me tiro un rato, estuve toda la noche ahí media tensa. Ella se tuvo que quedar así, mirándola fijamente. Y él le dice en el versículo 9, ¿quién sos? Y ella le responde, soy Ruth, tu sierva. Lo interesante de esta historia es que es la segunda vez que Ruth se le presenta a él como tu sierva, pero no es la misma palabra. En el hebreo, la primera vez que ella se presenta como sierva, lo que le está diciendo es, soy tu esclava, soy del escalón más bajo de lo que pueda existir, eso soy. Acá, la palabra sierva que está utilizando es diferente, porque es una palabra más personal. Lo que le está diciendo es, soy una persona que está disponible para una relación con vos. Estoy tratando de cuidar mis palabras, pero estaba como diciendo, acá estoy. Claro, acá estoy, faltaba el moño. Y acá es lo interesante, porque ella se corre del plan que le dijo Noemí. ¿Qué le había dicho Noemí? Andá, acostate y él te va a decir lo que tenés que hacer. Y acá Ruth se envalentonó y bueno, se salió del guión. Él le preguntó quién era. Y ella le dijo, acá estoy. Pero ella sigue hablando. Porque no es que la dejó ahí. Fue un paso más y le dice en el versículo 9, extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que eres mi pariente redentor. En esta versión dice, usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo, dice en esta versión. Para esta época es muy atrevido. Para ese momento leer algo así era como, ¿qué estás haciendo? Porque ahora, bueno, viste, no pasa nada, qué sé yo estaba empoderadísima, no era la época del feminismo, viste. Pero yo me acuerdo que en el año 2011, yo tenía una amiga hace varios años, que vino y me dijo, ya está, dejásela larga, ¿qué te pasa conmigo? Y yo quedé así como... Y ella siempre cuenta, le encanta contar la historia de Ama de que ella fue ahí de prepo, y yo quedé así como, Pero eso pasa ahora, pero en ese momento no era así. Lo que le está diciendo es, soy tu sierva, estoy acá acostada a tus pies, flaco, o sea, date cuenta, más expresa no puedo ser. Y fíjense que le dice, extiende el borde de tu manto, y esa palabra manto es la misma que usó en el capítulo 2 Boz. Él estaba orando por ella cuando apenas la conoció y le dice que el Señor te pague por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te recompense ricamente. Y la palabra alas es la misma que manto que está usando acá en el idioma original. Básicamente lo que Ruth le está diciendo es, ¿vos te acordás cuando oraste para que el Señor extendiera su protección sobre mí? Bueno, ahora es el momento de que vos seas la respuesta a esa oración. Se estaba yendo del plan. Esto es más de lo que Noemí le había dicho que haga. Y acá nuestra cabeza y nuestro corazón está diciendo, ¿a quién le va a responder vos a esto?
Porque es una mujer moabita que le acaba de proponer matrimonio a un israelita. Es como que alguien de Boca a River, no sé. Iba a decir ejemplos políticos, pero no me voy a meter en eso. Un trabajador del campo le acaba de proponer matrimonio a su jefe, a su capataz. Una persona joven le acaba de proponer matrimonio a alguien mayor. Estaba rompiendo todas las reglas. ¿Y cómo iba a responder vos a esto? Porque esto era muy arriesgado. Él le podría haber dicho, ¿qué haces acá? Salí de acá, vos no deberías estar acá. O peor, acuérdense que es la época de los jueces, donde la gente hacía lo que quería, donde el desenfreno sexual era... Así que él tranquilamente podría haberse aprovechado de ella, y ¿quién la iba a defender? Fíjense que él le dice, en el versículo 10, que Dios te bendiga, hija mía. Y ahí es como que uno ya se libera de la tensión y podemos respirar, porque está claro que al decirle él esto, que sean sus primeras palabras que salen de la boca, significa que él va a responder favorablemente, que no se va a aprovechar y que quiere bendecirla. Él está usando un término cariñoso, hija mía. Versículo 10 sigue diciendo, esta bondad es mayor que la que mostraste antes. Le dice, veo que eres muy fiel con tu suegro y con tu familia y que no piensas solo en ti. Me pides que sea yo tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que sos una buena mujer. Por eso voy a hacer lo que pedís. Él se da cuenta que de todos los hombres que ella podría haber elegido, lo eligió a él. Dígame si no es una escena romántica esto. Es una telenovela. Todos nosotros, esposos y esposas, tendríamos que estar agradecidos de que la persona que tenemos al lado nos aguante y nos elija todos los días. Versículo 11, volviendo al versículo, le dice que ella es una mujer de carácter noble. Así que acá nos damos cuenta que todo va marchando excelente. Ya podríamos estar sacando turno al registro civil, ya podría estar escuchándose las campanas de la iglesia. Porque parecía que todo se iba a desmoronar, que en cualquier momento la historia iba a explotar, y ahora pareciera que está tomando forma. Hasta que leemos el versículo 12, que dice, un detalle. Antes que yo hay otro familiar que le corresponde el lugar de casarse con vos. Vos decís. Es como que él se vuelve y le dijo, María Antonieta Ruth de las Nieves, lamento decirte que hay otro hombre antes que yo que se puede casar con vos. Hay otro tipo en la película ahora. Y vos le aclara que en realidad le corresponde porque es más cercano en parentesco. Es como si vos fuera un primo tercero y este era un primo segundo. Y le pertenecía el derecho antes que a él de redimirla, de casarse. Y fíjense lo que le dice en el versículo 13. Por ahora, dormí tranquila. Mañana sabremos si él quiere casarse con vos, si quiere protegerte. Si acepta, no hay problema conmigo, dice. Si no acepta, te prometo que yo te protegeré. Andá, acostate y dormí tranquila, le dice. Eso de dormir tranquila, está claro que ninguno durmió, ¿no? Me imagino, o sea, imagínense, después de esa tremenda conversación, los dos habrán quedado así, en la oscuridad, pensando en todo lo que se dijo. Ruth estaba pensando, mañana voy a estar casado y no sé con quién. Porque con el que me quiero casar no es. Hay otra posibilidad. Dice el versículo 14, Ruth se acostó cerca de vos y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque vos no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, vos le pidió a Ruth que extendiera su capa y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después la ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. No sabemos, a ver, acá dice 40 kilos, pero era una cosa pesada. Así que estamos hablando que Ruth no era una chica sin fuerza. No es que vos te la podías cruzar y decirle dame la bolsa y que no te responda. Pero es interesante también notar que
que él, al darle abundante provisión, en ese contexto significaba que él estaba confirmando sus buenas intenciones. Él no estaba jugando. Al darle toda esa cantidad de provisión que simbolizaba muchísimo dinero, lo que le está diciendo es, mirá que yo voy en serio. Así que si vos estás, paréntesis, si estás conociendo a alguien, estás de novio, y es medio ratón, medio miserable, salí corriendo de ahí. En fin, sigamos. Versículo 16 dice, cuando Ruth volvió a la casa, Noemí le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Vamos a pensar un poquito en Noemí. No es la época de hoy en donde había WhatsApp, que ella estaba escondida, le dice, ¿y lo viste? Sí, lo vi. O que subió una historia en Instagram, ¿viste ahí? No había nada, no había forma de saberlo. Nos podemos imaginar a Noemí caminando en su casa de un lado a otro, orando, abriendo la ventana, mirando si venía. Y le dice, ¿cómo te fue, hija mía? Y dice el versículo 17, Ruth le contó a su suegra todo lo que vos había hecho por ella. Y agregó, vos me dio toda esta cebada y me dijo, no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Fíjense este detalle. Noemí y Ruth tienen una conversación, pero el narrador que escribió esto espera hasta este punto, cuando Noemí entra en escena, para contarnos lo que vos le dijo cuando le estaba dando la bolsa a Ruth. Antes no se cuenta eso. Y le dice, esto es para que vayas a la casa de tu suegra. ¿Por qué sería esto significativo? ¿Qué le dice? Para que no vuelvas a tu casa, a la casa de tu suegra con las manos, ¿qué? ¿Cuándo aparece esta palabra en el libro de Ruth? En el capítulo 1. Cuando Noemí regresa, les dice, yo me fui llena y volví, ¿qué? El narrador, en el diseño soberano de Dios de este libro, nos da una imagen de Ruth regresando de voz, no solamente con grano, sino con una promesa de asegurarse de que la familia iba a estar bien. Y el mensaje que le da a través de esto es, no estás vacía, no estás vacía. Vos lo que haces es cumplir la función de mediador y le da la recompensa y la misericordia de parte de Dios a través de Él. Y esto es un detalle para nosotros, porque en nuestras vidas, en cada situación, experimentamos tres cosas: la soberanía de Dios, su sabiduría y su misericordia. Y estas tres cosas siempre están detrás de las circunstancias que nos toca vivir. Y las recibimos igual que Noemí, a través de otros. El que está moviendo la historia es Dios. Pero estas cosas, cuando tenemos situaciones difíciles, las recibimos a través de otros. Esto es un recordatorio. Cuando nos sintamos vacíos, cuando nos sentimos solos, cuando parece que Dios está lejos de nosotros, Él puede estar preparando el mayor escenario de demostración de fidelidad que jamás hayamos visto. Cuando parece que nada está funcionando como debía, así como cuando llegó Noemí en el capítulo 1 diciendo estoy vacía, ella no se daba cuenta que al mismo tiempo Dios estaba preparando la mayor demostración de bondad y de misericordia hacia su vida. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Y eso lleva a Noemí, sigamos en el versículo 18, que le dice, ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que vos no vas a descansar hasta que este asunto se resuelva. Le está diciendo, ya está, quédate quieta. Vos algo va a hacer. Y llegamos a un final dramático y nunca más vuelven a hablar ni Ruth ni Noemí. No aparece ningún relato más de ellas hablando. Es como que se cierra el telón del capítulo 3 y ¿qué queda? Quedan dos mujeres viudas que necesitan un heredero, que necesitan un marido y se quedan en su casa esperando. Y vos toma el centro del escenario, pero la realidad es que las cosas no están en sus manos, ni en Ruth, ni en Noemí. Acá el que está armando todo es Dios. Es una buena historia, ¿no? Fíjense cómo la palabra
cobra vida. Yo te dije al principio que íbamos a hablar del amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos pensar en este capítulo 3 que leímos en lo que respecta al amor de Dios en nuestras propias vidas? Fíjense en sus Biblias. Yo puse 3 versículos, hay una imagen. Y esto, si lo pueden marcar en sus Biblias o en el celular, les va a servir para los momentos que lo necesiten. Ruth capítulo 2, versículo 20 dice, ahora los vamos a leer ahí, mientras se los voy leyendo, no ha dejado de mostrar su bondad a los vivos y a los muertos. Versículo 10 del capítulo 3 dice, el Señor te bendiga, hija mía, esta bondad es mayor que la que mostraste antes. Y en el capítulo 1 dice, vuélvanse cada una a la casa de su madre, que el Señor te muestre misericordia. ¿Se puede poner la imagen? Dije Ruth, capítulo 2, versículo 20, creo que va a aparecer ahí. Es una imagen que tiene los 3 versículos marcados. Suele fallar. Lo que vamos a ver acá es una palabra que está puesta en estos 3 versículos y que en el idioma original, fíjense, Ruth utiliza estas 3 palabras. Bondad en el capítulo 2, bondad en el capítulo 3 y en el capítulo 1 dice misericordia. Pero esta palabra, en el idioma original, en el hebreo, significa lo mismo, ¿sí? Y la palabra es Gesed, que es la siguiente imagen. Lo bueno de esta palabra y del idioma original del Antiguo Testamento es que en nuestro diccionario no hay algo que se compare a eso. No hay una palabra que traduzca bien esa palabra hebrea que dice Gesed. Es una palabra amplia que puede significar bondad, amor, misericordia, lealtad, fidelidad, gracia, compasión. Eso es lo que significa Gesed. Todas esas palabras en una sola. Y la mayoría de las veces que se usa en la Biblia, que no sea en el libro de Ruth, se usa para describir el amor de Dios hacia su pueblo. Así que estamos hablando de un amor exclusivamente divino. No es un amor creado por el hombre. Es el amor que fluye de Dios hacia su pueblo. Este tipo de amor fluye de Dios y se expresa a los demás, pero su origen siempre está en Dios. Y la razón por la que lo enfatizo es porque esto que vemos en Ruth 3 son todo tipos de imágenes prácticas de este Gesed en acción, en todos estos personajes. Fíjense algunas de las ideas que voy a traer y que lo vemos en acción. Por ejemplo, lo vemos en la paciencia, en un amor paciente. Desde el versículo, de uno de los primeros versículos del capítulo de Ruth, ya vemos una paciencia y un amor. Ruth llega a un país nuevo, se va temprano a trabajar todos los días, regresa con el grano a la casa de su suegra y hasta ese momento no pasaba nada. Y esta es la imagen de la paciencia que conduce a Ruth en el capítulo 3. Fíjense que después tenemos a Ruth y a Noemí sentadas esperando qué iba a hacer vos. Vemos una imagen de amor que es paciente, un amor que espera. Al igual que cuando uno lee el Salmo 27 que dice, espera en el Señor, hay un amor que se expresa en la espera paciente. El amor no siempre sabe lo que viene a la vuelta de la esquina. El amor no siempre sabe exactamente por qué está sucediendo esta cosa en particular. Pero el amor confía y el amor es paciente para esperar. Después vemos el amor manifestado en la protección. Toda la escena del capítulo 3 de Ruth trata de una protección. Noemí que quiere proteger a Ruth, las dos que están viudas, y le dice, necesitas encontrar un marido, yo te voy a ayudar a encontrar un marido. Y cuando Ruth comienza a hablar con vos y le dice, extendé tu manto sobre mí, no está buscando solo un marido para ella, está buscando a alguien que la cuida a ella y que también cuida a su suegra. Porque el amor protege. Otra idea es que el amor provee.
Todos los personajes acá muestran que se proveen entre sí. Hacen todo lo posible para proveer el uno al otro hasta el final. Y el amor tiene un precio. Hay riesgos en todo el capítulo 3 de Ruth. Noemí arriesga todo en su familia al poner a Ruth en esta posición. Y Ruth arriesga todo, su reputación, su futuro, porque todo le podría haber salido mal. Y vos, el riesgo que está a punto de correr, cuando dice, vamos a hacerlo. Nos vamos a casar, me voy a casar con una mujer moabita. Hay riesgos en todo este capítulo 3. Y esta es una imagen del precio que se asocia con el amor. El amor es riesgoso. Aún trayéndolo a nosotros, uno nunca sabe también con quién está casado. Vos lo conocés, pero no es que terminás de conocerlo del todo. Lo seguís conociendo día a día. Esta es la imagen que vemos en estos personajes, un amor que es paciente, que protege, que provee, que paga un precio y que se arriesga. Y mi intención en que miremos esta palabra Gesed es que miremos la bondad amorosa de Dios. Yo quiero que en esta mañana vos dejes que esta verdad entre en tu corazón. Pero no a la persona que tenés adelante, o la que tenés atrás o al costado, a vos. Yo quiero que pienses esto. El Dios supremo del universo, el que creó todo, es paciente con vos. Aunque caemos una y otra vez, aunque no lo consigamos, aunque nos cueste confiar, sin embargo, Él es paciente. ¿No te alegra que el amor de Dios sea paciente con nosotros? ¿No te conmueve el corazón eso? Y este es el Dios que promete protegerte, no a la persona que tenés al lado tuyo, no al que está adelante, no al que está atrás. A vos te hablo. Él promete protegerte. Él extiende su manto sobre nuestras vidas y se convierte en nuestro refugio, en nuestra fortaleza, en algo que nos vuelve impenetrables ante las tormentas de la vida, ante las circunstancias, ante las luchas, ante el sufrimiento. Él te protege. Y última imagen. Quiero que piensen lo siguiente. Cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios, nunca vamos a estar vacíos. Nunca. Por toda la eternidad, nunca más vamos a estar vacíos. Porque Él va a proveer. Todo por vos y por mí. Nosotros que somos pecadores, amados por Dios, que es un Dios puro y santo, su amor provee para nosotros. Y su amor tiene un precio. Porque ¿cómo sabemos que Él lo va a hacer? ¿Cuál es la confianza de que Él te tenga paciencia? ¿Cuál es la confianza de que Él nos ame, de que Él provea, de que Él nos proteja? ¿En base a qué? ¿Qué hicimos de bueno nosotros? No, bueno, yo leo mi devocional todos los días y yo oro todos los días, soy buena gente. No fumo, no tomo, no bailo, no robo. ¿Cómo sabemos que Él nos va a tener paciencia y que ese Gesed que vimos, esa bondad amorosa se va a extender hacia nosotros también? Porque quizás dentro tuyo está diciendo, yo no sé si me lo merezco. Yo no sé si soy tan santo como para que Él lo haga. Yo no sé si hice las cosas tan bien como Ruth para que Él lo haga. ¿Sabes por qué lo sabemos? ¿Sabes por qué podemos confiar y descansar? Porque ese es el Evangelio. El irresistible atractivo del Evangelio no se encuentra en ninguna otra historia de amor. Si la historia de Ruth te pareció llena de amor y de bondad y con un final de redención, poniendo la luz de lo que hizo Jesús por nosotros, se vuelve así chiquito. La historia de amor más grande es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Nos correspondía el castigo de nuestro pecado. No nos correspondía el Gesed de Dios, la bondad amorosa.
nos correspondía el castigo de nuestros pecados. Pero este Dios, paciente y santo, nos elige para protegernos y salvarnos de nuestros pecados, librarnos y redimirnos. ¿Cómo lo hizo? Sacrificando a su Hijo. Porque esa es la gran historia de amor. Ese es el Evangelio y ese es el poder de su amor. En esta mañana quiero invitarte a que si nunca te acercaste a Jesús, o quizás venís hace años a la iglesia y no entendiste nada del Evangelio, que puede pasar, te acerques a este tipo de amor, que le abras tu corazón a un Dios que te ama intensamente y lo suficiente como para enviar a su Hijo para cubrir tus pecados y convertirse en tu refugio y tu fortaleza. Y para los que somos cristianos en este salón, que quizás están en una posición de espera, quizás están en una posición de que no sabes qué va a pasar con tu vida a la vuelta de la esquina, de que no sabes cuál es el siguiente paso, de que no estás seguro de qué va a pasar y sentís que hay cosas que están fuera de tu control, esperen y amen. Descansen en este tipo de amor, porque el Dios del universo está escribiendo nuestra historia. Él sabe exactamente cómo va a terminar todo. Y las cosas que quizás no veas ahora, Él las ve. Y las cosas que quizás no sepas ahora, Él las sabe. Y Él está guiando nuestras vidas por amor, para nuestro bien, pero para su gloria. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro ahí en donde estés y oremos al Señor. Para que su amor se derrame sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones en esta mañana. Abrí tu boca y comenzá a expresarle palabras desde tu corazón. No estás vacío, no estás vacía. Si es por merecimiento, ninguno de nosotros nos merecemos el amor de Dios. Ninguno de nosotros nos mereceríamos que Él provea, que Él nos cuide, que Él nos fortalezca, que Él esté sobre nosotros. Ninguno. Pero por medio de lo que hizo Jesús en la cruz, podemos levantar la mirada con confianza y decir: Señor, yo sé que no merezco, pero lo recibo igual. Lo recibo igual. Hay que ser cara dura para la gracia. Lo recibo igual. Recibo de ese abrazo, recibo de ese consuelo, recibo de esa gracia, recibo de esa sanidad, recibo de esa restauración, recibo de ese toque del Espíritu Santo que cambia mi vida. Él es fiel, Él es fiel. Todo eso está dentro de la palabra Gesed: fidelidad, compasión, misericordia, gracia, bondad. Necesitas gracia, necesitas que Él te perdone. Hay algo que te tiene atado, atada. Hay gracia para que seas libre. Hay gracia para que comiences de vuelta. Esa es la manifestación de su amor. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de los que están en esta mañana y ruego, Señor, intercedo en favor de sus vidas, pidiendo que esta palabra toque sus corazones, Señor, toque sus mentes. Señor, necesitamos de vos, necesitamos de esa bondad amorosa, de ese
sed. Necesitamos comprender estas verdades de tu amor, Señor. Vos estás presente, Señor. Él está presente en tu vida. Él está al control de tu vida. Él está presente. Él no se fue. Él no se dio vuelta. Él no te está dando la espalda. Él no se olvidó de vos. Él está presente. En esa situación difícil, Él está presente. Él está ahí. Algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.